Muy buenos días a todos. Los independentistas amplían su resolución para romper España. Junts pel Sí y la CUP han acordado esta misma mañana ampliar la resolución que van a aprobar el lunes y en la que instan expresamente al futuro gobierno de la Generalitat a cumplir aquellas normas o mandatos que emanen del Parlamento de Cataluña. Y solo del Parlamento de Cataluña. Atención, ¿por qué hacen esto? Porque lo que quieren es blindar lo que ellos consideran sus derechos fundamentales que puedan estar afectados a las o por las decisiones del Estado español. Es decir, en Román Paladino, que solo las leyes del Parlamento catalán obliguen y por lo tanto es una forma encubierta de proclamar la insumisión al Estado español. Así están las cosas y en esta ampliación de última hora se recogen todas y cada una de las leyes que piensan aprobar inmediatamente después de convalidar la resolución independentista, ya les digo, en el pleno del próximo lunes por la mañana. Así que ahí lo tienen. Esta es la noticia de última hora. Nuevo acuerdo exprés y de profundo calado para romper la unidad de España, que será previo a la votación de investidura que se producirá ya el lunes por la tarde, la votación de Artur Mas, en la que a día de hoy, en estos momentos, todos los partidos catalanes se oponen. Ya veremos si no cambian. Lo único seguro en este momento es que los batasunos independentistas de las CUP han conseguido apretar todavía más a Junts pel Sí y les comprometen por escrito con este nuevo anexo de la Declaración de Independencia que han presentado, han registrado esta misma mañana en el Parlamento de Cataluña, a sabiendas de que en cuanto se apruebe la declaración, el Gobierno de España tiene todos los mecanismos preparados para velar por los derechos de todos los españoles y que nadie se sitúe por encima de la ley. Esto es lo que está claro. Así que el Ejecutivo de Rajoy convocará, ya lo sabemos, un Consejo de Ministros extraordinario. Previamente pedirá un informe al Consejo de Estado. Y, por supuesto, ya está todo listo para presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional porque ha llegado la hora de la verdad. ¿No es así, Víctor Arribas? Así es, Isabel. Muy buenos días a todos. Efectivamente, después de la decisión de ayer del Pleno del Tribunal Constitucional, llega la hora de la verdad. Estamos en un día clave que se prolongará a lo largo de los tres primeros días de la próxima semana. ¿Qué está ocurriendo hoy en el Parlamento de Cataluña? Pues lo que está ocurriendo es que, previa reunión de Carme Forcadell, de la presidenta, con los grupos que quedaban en esa ronda de consultas inicial, se reúne la mesa y la junta de portavoces que van a fijar la fecha del Pleno de la ruptura. La fecha será el próximo lunes. La junta de portavoces de hoy, 6 de noviembre, decide por tanto fijar el lunes por la mañana el día y la hora clave para la ruptura de la legalidad catalana con la legalidad del resto del Estado español. ¿Qué ocurrirá después? Pues esa fecha concreta, 9 de noviembre, pleno de la ruptura por la mañana, coincidirá con el primer aniversario de ese simulacro de referéndum que tuvo lugar hace ahora un año, el 9 de noviembre, y coincidirá con día festivo en Madrid, la Almudena, día 9 de noviembre. Por la tarde será efectivamente el pleno de la investidura, primera votación de investidura de Artur Mas. El día siguiente, día 9, martes, a primera hora de la mañana, el Consejo de Estado se reunirá. Hoy mismo va a hacer efectivo el Consejo de Ministros la petición para que elabore y emita su informe preceptivo en el que se apoyará la impugnación en la cual el Gobierno, pocas horas después, en Consejo de Ministros extraordinario, decidirá autorizar a los servicios jurídicos del Estado para que interpongan el recurso, la impugnación contra la resolución separatista. Y después de eso, ¿qué ocurrirá? Pues muy pocas horas después, el día 11, miércoles, el Pleno del Tribunal Constitucional admitirá a trámite la impugnación del Gobierno y eso supondrá de forma automática que la resolución independentista quedará nula, quedará suspendida automáticamente. A partir de ahí, si eso no se cumple, se producirá el delito de desobediencia que el Constitucional ya puede perseguir y ya puede castigar con multas, con sanciones o con la inhabilitación de los cargos públicos que estime oportuno. Hoy les planteamos la siguiente pregunta para que puedan contestar con un sí o un no a través de nuestros teléfonos. ¿Ganará Mariano Rajoy a Pedro Sánchez? ¿Ganará el presidente Rajoy al aspirante socialista Pedro Sánchez? Si quieren votar afirmativamente, ya saben, 905-855-001. En caso de querer votar que no están de acuerdo con esta idea,
háganlo en el 905-855-002. Y por supuesto, la participación a través de Twitter con cualquier idea que quieran deslizar en relación a los hashtags que ya desplegamos con los 3 temas de debate de hoy. MCA Economía, por la presencia del economista Lacalle en nuestros estudios. Después vamos a hablar del órdago de más, por supuesto, con el indicativo MCA, órdago más. Y en último lugar, les proponemos el siguiente hashtag, MCA, fichaje Podemos, para seguir hablando, Isabel, del fichaje polémico de ese militar tan destacado en las filas de los podemitas. Y tan destacado, el máximo jefe de los ejércitos en España, el número 2, después de el rey, el fichaje estrella de Garzón, el hombre con el que estaba siempre la ministra de Defensa, Carme Chacón. Y fíjense ustedes dónde está. Dice que su corazón siempre estuvo con Podemos. Anda que no. Y Podemos de la mano de Batasuna en el Senado. 103 militares muertos en España, asesinados, no muertos, asesinados con el tiro en la nuca, y el máximo jefe de los ejércitos en España se va con quienes van de la mano con los batasunos, que son incapaces de condenar los 829 asesinatos de la banda terrorista ETA, la mayoría miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles, más de 500, y ya les digo, 103 militares asesinados. Me gustaría escuchar al señor Julio Rodríguez, algo sobre este respecto. Pero en fin, vamos a hablar de este día que se presenta también apasionante, como últimamente todo, con un economista de reconocido prestigio que nos acompaña ya, Daniel Lacalle, que tiene un nuevo libro en ciernes. Daniel, eres una máquina de hacer libros. Bienvenido. Sí, Stephen King. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a analizar, porque la inestabilidad en Cataluña afecta y nos afecta a todos, y no solamente en el plano político. Esta mañana hay unas declaraciones interesantes del ministro Guindos a este respecto, pero antes voy a presentar la mesa estupenda que tengo hoy conmigo. Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar aquí, bienvenido. Alfonso Rojo. Un placer. Gracias también, Carlos Carnicero. Encantado. Y Jordi Gordon, bienvenido. Está ahí pensando a ver si se equivoca, que le conozco. Bueno, pues vamos directos a... Fíjense, esta mañana les decía yo, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, pero los hechos son los que son. Y los hechos nos dicen que estamos en una encrucijada histórica, que hay quienes pretenden saltarse la ley y estar por encima de ella, y el mecanismo se está poniendo en marcha del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha dicho ayer que permite ese debate que se va a producir el lunes, y que solamente cuando se produzca habrá que actuar. Estas son las cosas, y esto es el Estado de Derecho, y hay que respetarlo, pero hay que respetarlo todos. Entre tanto, los que quieren invertir en España, uno se pregunta, pero bueno, ¿cómo vamos a invertir en un país si parte de ese país se quiere convertir en una república bananera? Vamos a ver lo que ha dicho el ministro Guindos esta mañana. El ministro dice que ningún inversor considera la independencia, y por lo tanto viene a decir como que no nos afecta. Yo tengo mis dudas, y aquí se lo vamos a preguntar a Daniel Lacalle. Lo fundamental desde el punto de vista del análisis global, económico, es que ningún inversor considera que la independencia sea una alternativa racional. Es absolutamente indeseable. En primer lugar, porque es ilegal, ¿no? Yo lo triste de todo esto es que en estos momentos la política catalana está marcada por un partido político, que es la CUP, y que ese sea el partido que determine el futuro de la política catalana. Yo creo que es lo peor de todo este proceso. Es lo más triste. Es decir, ese partido deja a Syriza como un chiste, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el planteamiento económico, desde el punto de vista del planteamiento político, ¿no? Y eso es así, Daniel. En realidad, Cataluña entera está en manos de quienes... Syriza, vamos, no es un don nadie al lado de lo que ellos quieren, salir del euro, salir de la Unión Europea, y todos bailando al son de la CUP, pero una por una. ¿Esto nos afecta? ¿Nos afecta? ¿Las inversiones en España y en Cataluña se están viendo afectadas por este proceso? Hombre, yo creo que primero lo que sí es verdad, y se nota una ralentización de la inversión productiva en España por la incertidumbre, desde luego, es normal, ¿no? Los inversores no están tomando una decisión de poner más dinero en España, a pesar de que las cifras económicas sean buenas, por una decisión, bueno, pues ver qué es lo que va a ocurrir. Eso es seguro. Lo que dice el ministro tiene razón. Yo he estado en Londres hace poco, en Nueva York la semana que viene. Los inversores no lo ven como una alternativa razonable, la independencia. Otra cosa es que la racionalidad se imponga o no se imponga.
Y desde luego lo que a mí me parece que sí es verdad que genera enorme incertidumbre es el hecho de que ya no sea una cuestión de independencia o no independencia dentro de unos baremos económicos razonables, sino que esté liderado por, que yo creo que muchos independentistas deben estar aterrados, ¿no?, de que el proceso de independentismo esté liderado por unos señores que lo que quieren hacer básicamente es una Albania europea, otra Albania europea, ya hay una, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues esos son elementos de incertidumbre. De momento, lo que es verdad, tiene razón el ministro, no está afectando ni al mercado de bonos, no está afectando a lo que son variables importantes adelantadas, pero sí es verdad que la inversión se ralentiza en periodos de incertidumbre. Y también que ha habido una fuga de empresas de Cataluña, no digo inmediatamente, no, se ha dado, digo en estos últimos años. Aquí lo ha cifrado el presidente de la Asociación de Empresarios, una de las asociaciones de empresarios de Cataluña, 2.000 empresas al menos ya registradas que han decidido salir del territorio catalán por si acaso. Y para empezar tenemos un ejemplo muy claro y reciente como Grifols, ¿no? Independentista hasta el tuétano, pero por si acaso se va a Irlanda. A Irlanda. Yo creo que además hay un elemento importante cuando se van esas empresas, no solamente es que se vayan en un momento, sino que es que no vuelven. Recordemos que cuando se inició el desafío separatista en Canadá, el Banco de Montreal no está en Quebec. O sea, se fue y no volvió. Se fue y no volvió. Bueno, esto es importante y fíjense ustedes, el momento, la situación en la que estamos, claro, todo está contaminado por un proceso electoral, faltan 44 días para esas elecciones y nos encontramos con unos mensajes económicos que quienes no son economistas, no lo somos y no estamos en el mundo financiero, quizá chocan un poco, ¿no? Hoy hemos conocido, o ayer conocimos ese informe de la Autoridad Monetaria en Europa, que es el Banco Central Europeo, que ve un círculo virtuoso en España. Realmente somos el país que más crece, crecemos el doble que el resto de la media de países de la Unión Europea, y dice que hay un círculo virtuoso con más empleo y consumo. Y a la vez vemos al comisario de Economía, ayer el señor Moscovici pegando un rapapolvos al gobierno de España, diciendo que las perspectivas de crecimiento son las que son, que no vamos a cumplir el déficit y que encima en empleo, vamos, no llegamos ni de broma a las previsiones del gobierno, que es por debajo del 20% en el próximo año. Claro, la diferencia es que lo que el Banco Central Europeo está haciendo es analizar lo que está ocurriendo con datos reales. La diferencia entre lo que hace el Banco Central Europeo y lo que hace la Comisión hace estimaciones. Hace estimaciones, entre otras cosas, basadas en una correlación entre variables que se ha roto ya de por sí. Es decir, que nosotros estamos creciendo al 3 y pico, 3,1%, y la creación de empleo es superior a lo que era la correlación habitual con el crecimiento del Producto Interior Bruto. También la reducción de las necesidades de financiación neta ha sido superior a la que esperaba la Comisión Europea. Entonces, Moscovici lo que básicamente funciona es un poco como sheriff, ¿no? Lo que intenta es básicamente decir, oiga, que tiene que hacer de policía duro, pero también hay que tener en cuenta que la propia Comisión Europea ha tenido que revisar al alza 6 veces consecutivas sus estimaciones tanto sobre de España. crecimiento. Algo parecido decía hoy Guindos, precisamente. Es que estamos en una época más sensible porque es época electoral, ¿no? Pero si uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los 2 últimos años, pues siempre las proyecciones del gobierno español se han ajustado más a la realidad, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como en el déficit público. No hay que diseñar nuevos recortes. Lo que hay que hacer es implementar el presupuesto que se ha aprobado, que es un presupuesto realista, que es un presupuesto en el cual no hay ningún componente electoral. Es una situación, es estrictamente la inversa que teníamos hace 4 años, para bien. La situación de España, creo que pocos podrán decir que estamos peor que hace 4 años, ¿no? No, yo creo que no hay ni un solo organismo internacional, ni un solo banco de inversión que no reconozca que ha tenido que revisar de manera muy importante, hasta el 200% en algunos casos, las estimaciones. Y yo creo que eso es muy bueno. Y tenemos que tenerlo en cuenta, además, no solamente como el caso de España aislado, sino que es que los organismos internacionales han tenido que revisar a la baja
las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos, de Japón, de China, de Brasil, de Francia, que es nuestro principal socio comercial. Es decir, no es que estemos creciendo con un empuje global espectacular, sino que se está ralentizando la economía global y hemos sorprendido al alza de manera muy importante y sobre todo hemos sorprendido al alza en cosas como producción industrial. Nadie esperaba que la producción industrial, que ha crecido un 3,8% en septiembre, aumentase en España de ninguna manera por la sobrecapacidad que se había generado durante el 2001 al 2010, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo creo que son positivas y yo creo que, bueno, pues hay que valorarlas desde el punto de vista de la honestidad intelectual de quien ha tenido que revisar 6, 7 veces al alza las cifras, ¿no? Daniel, estuvo esta semana pasada en este programa, sentado donde estás tú, el que es el jefe de la oficina económica del presidente del gobierno, directísimamente, Álvaro Nadal, y hablaba ante las críticas, no, claro, sí crecemos, pero ¿en qué condiciones? La precariedad de los sueldos en España, hemos crecido en... Mire, me gustaría que vieran qué es lo que nos decía. ¿Qué situación tenemos ahora? Tenemos por primera vez una inflación más baja que la de la media de la zona euro y que Alemania, es decir, ganamos competitividad, pero eso nos permite además moderación salarial y de costes, ganando poder adquisitivo. Ese consumo ya no es solo de productos de fuera, sino importamos... El comercio minorista aquí. Sí, pero estamos comprando lo de dentro y lo de fuera. Eso es muy importante. España está creciendo, por eso no estoy de acuerdo con la frase de la fragilidad, por primera vez no a base de endeudarnos, sino de producir, vender y exportar. La economía española es mucho más sugerente, seduce mucho más incluso a nuestros propios consumidores y esto está haciendo que el crecimiento sea mucho más equilibrado. Superávit exterior 4 años consecutivos, no lo habíamos hecho nunca en nuestra historia. Y ahí seguía dando datos y datos, y esto se traduce en que la gente lo nota, Daniel, o el ambiente, este consumo interno que él reflejaba aquí, que es muy importante, esta crítica generalizada, no, pero si al final estos son cifras macro y no se está notando para nada, el español de a pie no lo nota. Bueno, que el español de a pie no lo nota es empíricamente incorrecto, entre otras cosas porque el consumo minorista está aumentando muy por encima de la media de la Unión Europea. No solamente el consumo minorista, sino cuando se ven los componentes, estamos hablando de productos, pues tanto de productos de consumo básico como lo que es la cesta de la clase media y media baja, también ha aumentado el consumo. Y yo creo que es muy importante lo que se ha comentado. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, no es lo mismo crecer tirando de endeudamiento exterior, como pasó en el año 2009, que llegamos a tener un déficit exterior de prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto, a no tener una deuda con el exterior como la que teníamos. Decía Nadal que esto no había pasado nunca. Es que eso es muy importante y ese ha sido el círculo que ha hecho que Alemania saliese de la crisis mejor que otros países. El no tirar de las importaciones, ese horroroso concepto de estimular la demanda interna, que luego lo que te lleva es a un desequilibrio brutal, y que siempre salta. Entonces yo creo que es positivo y además se está viendo en muchos elementos. Mira, la compraventa de casas ha aumentado un 13 y pico %. Sí. El consumo minorista... En 13 meses consecutivos, o sea, no es aislado. Llevamos 13 meses de aumento de la compraventa de casas. Pero yo ayer estaba en Sevilla con todas las dificultades que tiene Andalucía de desempleo, etcétera, y la gente me comentaba, no, es que ahora se empieza a notar, y por lo menos hay empleo, En Andalucía, que tiene el nivel más alto de paro. Con un 37%, si no me equivoco, de desempleo, es decir, se empieza a notar. Yo creo que eso es evidente. Cualquiera, hombre, nadie está diciendo que tengamos niveles de consumo agresivos, pero lo que es verdad es que el consumo está mejorando más rápido, por ejemplo, que ocurrió en Estados Unidos entre el 2009 y el 2011. A ver, Jordi. Me parece que no estás muy de acuerdo. Bueno, hay unas cifras, evidentemente, pero detrás de las cifras hay otras cifras también, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir algunas. Hay 1,5 millones de personas que todos los miembros de la familia están en el paro, igual que en la época de Zapatero. Hogares sin ingresos, 724.000, el doble que en 2007. Parados de larga duración, 2,9 millones, 4 veces más que en 2011. La OCDE nos pide que haya más inversión, en un informe de este verano, de julio, nos pide que haya más inversión sobre el tema del empleo. Estamos en el 0,6, mientras, por ejemplo, los países nórdicos están en el 1 para estimular. Somos campeones mundiales en paro juvenil. Somos campeones mundiales en muchas cosas. Es decir, que yo lo que creo es que está muy bien decir, tenemos cosas que han mejorado. Evidentemente, y todos nos tenemos que alegrar, pero
la consolidación de ese crecimiento, primero, se ha repartido muy mal. Hay mucha gente, el presidente del gobierno decía que no se ha quedado nadie en la cuneta, pero sí se está quedando mucha gente en la cuneta, incluidos los que se han tenido que marchar fuera, porque aquí no tenían futuro. Y todo eso no está en el debate, porque el debate se está simplificando absolutamente, que es el gobierno. No, sí está. Sí, el gobierno dice todo está estupendo, estamos muy bien. Solo hay que escuchar, mira, de Guindos, yo he escuchado en los últimos días a de Guindos, al presidente del gobierno y algunos destacados miembros más del gobierno, hablar y nunca hablan de los problemas de la gente, Hombre, de la gente claro. normal. Hombre, no hablan, yo- solo yo- venden su receta. Yo he Y entonces, escuchado al presidente No, del gobierno en no se ha quedado todas nadie en la las cuneta. ocasiones, hablar de una recuperación frágil, que se necesita hacer mucho más. Todo eso lo ha dicho, vamos, por lo menos yo lo he escuchado. Por ejemplo, otras cosas que son importantes. Fíjate con ¿Pero todas... estás de acuerdo con los datos que te he dado, sí o no? Y te voy a decir No, por qué. vale. Y hay una cosa que analiza todo el mundo en el extranjero. En España hay O sea, una... esas cifras en no son España, verdad, son del INE. en España hay un problema que se llama la economía sumergida, que todos conocemos. Todo el mundo sabe que en España no hay, desafortunadamente, no hay un 22% de paro. Todo el mundo sabe que hay mucho empleo que está escondido en la economía sumergida. Los análisis de lo más independiente y completamente externos asumen que es alrededor de 1 millón de personas que está trabajando fuera ¿En qué del encargo. condiciones? Pero efectivamente, ¿En a qué lo que condiciones? sí, nadie está diciendo que sea positivo, pero lo que también hay que entender es que es muy curioso, cualquiera que analiza el mercado, y eso se lo ha hecho el propio Banco Central Europeo, cuando analizas el mercado del trabajo en España, dices, fíjate qué curioso que España, mientras tiene ese nivel de desempleo, también tiene el menor índice de movilidad, uno de los menores de la Unión Europea y uno de los peores índices de emprendimiento de la OCDE. No casa. Hay algo que no está casando. Y entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cosas como que en España, en el desempleo, y eso es un hecho, pasaba en el 2011 también, se contabiliza a los prejubilados como parados. 500.000 personas. Es un hecho. Sí, hay pero... 500.000 personas en esas cifras que son prejubilados. No pasa nada. O sea, nadie está diciendo que eso no quita que haya un problema de paro y que tenemos que hacer mucho más. Hay por un supuesto. problema enorme de Fíjate paro. sobre el paro. De paro. Y de condiciones laborales. Mira, condiciones ese laborales. dato sobre las condiciones laborales, precisamente aquí se lo preguntábamos al director de la Oficina Económica del Presidente. Y fíjate lo que respondía, Jordi. Las recuperaciones, los ciclos alcistas de la economía española, siempre el comienzo de la contratación es una contratación más frágil, precisamente por eso, porque es el comienzo. Esta recuperación, con otras recuperaciones anteriores, en la que prácticamente el 100% del empleo que se creaba era temporal, ahora estamos en una relación 40%, 60%, casi mitad y mitad. El comportamiento de la temporalidad en España en esta recuperación está siendo mejor, aunque no perfecto, que en etapas anteriores. Este detallito se le olvida. Es que yo creo que porque es es que la importante. temporalidad en España siempre ha sido altísima. Pero es que la temporalidad en España que no es esto una no es nuevo. novedad. La temporalidad en España no es una novedad. En España, en el año 2011, el porcentaje de contratos temporales era del 75%. ¿Entiendes? O sea, ahora? perdona, era el 25%, disculpa, estaba indefinido 75%, es decir, la temporalidad no se ha movido de una manera extremada. Ha crecido la temporalidad. Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo en el año 2009-2010 en el que se decía que bajaba la temporalidad porque aumentaba el desempleo. Porque se despedía a la gente. Entonces, una de las cosas que a mí me parece que es muy importante es: no existe una sola economía de la OCDE que las que miremos como referentes, ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Alemania, ninguna que haya salido de la recesión desde el empleo fijo, ninguna. Estados Unidos, después de 7 años, 8 años ya de expansión, todavía no ha recuperado los ingresos de la Seguridad Social del año 2008. En el Reino Unido, ni de lejos. Y tienen pleno empleo. Sí, pero ¿por qué? El tipo de empleo que nosotros estamos diciendo aquí, que es precario, no sé qué, no sé cuántos, cuando miramos la forma de contratación, y estamos poniendo como ejemplo a tiempo parcial. Obama. Pero si es que a mí me hace una gracia lo del empleo a tiempo parcial. Sí. En Estados Unidos, para que te hagas una idea, cuando se calcula el empleo, si tú pones hamburguesas por la mañana y vendes pizzas por la noche, tienes 2 empleos. Sí. Entonces no me vale las comparaciones. Pero cuando la gente tiene un empleo, cuando se ve obligado a trabajar solamente 4 horas y no tiene otro empleo, en estos momentos las cifras de la encuesta de población activa daba exactamente, el otro día, daba exactamente 6.600.000 trabajadores
demandan empleo entre los parados y los que tienen empleo a tiempo parcial y necesitan otro para poder sobrevivir. Negar esa realidad... No es negarla. Datos reales de la OCDE. El subempleo, que es lo que tú estás diciendo, es decir, gente que trabaja en trabajos temporales y que no le da. Es el 9% en España. Datos reales. Eso es el 9% de todos. Segundo, en España... Si le sumas al 22% de paro, fíjate... No se le suma. Hombre, que va todo en... Para salir del bucle, que además tienes un libro que se llama Acabemos con el paro. Es que por eso me sé todas las cifras. No, por eso. Pero es que si ni las cifras valen, entonces es imposible el debate. A ver. Don Daniel ha abierto el programa citando la última declaración de Pedro Sánchez de que va a derogar la reforma laboral si es presidente del gobierno. Y sí me gustaría una evaluación ¿De las consecuencias? Sí, o qué mensaje está trasladando fuera de España con esa... Hombre, fundamentalmente hay cosas que la gente no entiende. Para empezar, por un partido socialista que ha aprobado no una, ni dos, ni tres, sino 4 reformas laborales en la última la última vez que estuvo en el poder, una de ellas sin ningún tipo de consenso de los agentes sociales. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no se entiende qué es lo que tiene en contra de la reforma laboral cuando lo que todo el mundo ve es que la reforma laboral ha parado la sangría del desempleo y lo que ha permitido es que la contratación mejore. Nadie lo entiende. Y sobre todo lo que no entiende es cómo se le puede poner como solución a la reforma laboral lo que ha sido la destrucción de empleo fijo y de empleo juvenil en Francia, en Italia, en Bélgica, que es la sindicalización y el aumento de las rigideces. Si la Unión Europea y la OCDE lo que te está diciendo precisamente es que el problema del desempleo en Europa, que es una lacra no solamente en España, sino también en otros países, viene fundamentalmente por un nivel de rigidez, el intentar volver a los mismos problemas, entre otras cosas. O sea, que tú eres partidario que desaparezcan los sindicatos. Nadie es partidario. Pregunto, ¿no? Porque dices que la consecuencia de que hay paro es porque hay sindicatos y hay derechos laborales. Es que fíjate las cosas. La verdad es que es un poco... La resindicalización de los convenios colectivos es un error brutal por una sencilla razón. El 90% de las empresas de España son pymes. Es una estupidez llevarte a un comité de burócratas la decisión sobre microempresas en las que hay 2, 3, 4 empleados en las que no tienen ni idea de lo que están Daniel, negociando. esto nos da para muchos debates, desde luego, interesantísima reflexión, porque el futuro que nos avecina, claro, todo está pendiente de lo que pase el 20 de diciembre, sí. Porque no es lo mismo que gane uno que gane otro, ni proponen las mismas propuestas, no digo ya económicas, digo sobre todo lo que nos afecta a todos, sobre el futuro de España. Así que tú que andas por Londres, por el mundo, esperamos tenerte pronto con ese nuevo libro, que ¿cuándo sale? Sale el día 24 de noviembre, acabemos con el paro y espero que les guste. Bueno, hablaremos a ver cómo se acaba con el paro con Daniel Lacalle. Gracias por haber estado con nosotros. Y fíjense ustedes, la noticia, dimite un alto cargo de la Generalitat en desacuerdo con el proceso soberanista. Es el director del programa de contratación del profesorado extranjero, que se llama Enrique García Berro, y ha afirmado que no se siente cómodo con un gobierno que está dispuesto a saltarse las leyes y a desoír las resoluciones judiciales. Así que primera dimisión de un alto cargo de la Generalitat de Cataluña, que dice que lo de saltarse la ley, tururú. Y claro, estamos en manos de quién, afortunadamente, del Tribunal Constitucional, que está al margen de las veleidades de quienes se sienten por encima de las leyes y que es el que va a decidir el futuro de todos los españoles. Vean en los términos en los que se está produciendo todo esto que se está cociendo ahora, que es la encrucijada sobre el futuro de España. Toda España pendiente de los 11 magistrados del Tribunal Constitucional. En sus manos está una de las decisiones más importantes de la historia de España, la declaración rupturista de Cataluña, que previsiblemente se producirá el lunes. PP y Ciudadanos solicitaron la suspensión del Pleno, pero el Tribunal Constitucional se lo ha denegado. Considera que la petición cautelar trasciende a la función propia del recurso de amparo, promoviendo un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce. Y todo ello conscientes de la probabilidad de que el lunes se produzca esa declaración rupturista. Sin desconocer el riesgo de que en el anunciado Pleno del Parlamento catalán se apruebe una resolución acorde con la propuesta tramitada. Lo fundamentan por unanimidad en lo siguiente: que el Parlamento es la sede natural del debate político
y que el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate. Acatamos las resoluciones judiciales, nos gusten o no nos. Respetamos las decisiones judiciales, aunque en este caso evidentemente no la compartamos. Nuestra previsión sobre qué iba a decidir el tribunal se ha revelado bastante ajustada. Si finalmente se produce una moción rupturista, el gobierno moverá ficha. Si al final se aprueba esa resolución, en fin, que todo parece indicar que así va a ser, nosotros la vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Y serán los miembros de este mismo tribunal los que decidan en un pleno extraordinario. La última palabra, cuando así se le pida, le corresponderá a este Tribunal Constitucional. Una última palabra sobre la que todo el país tiene la mirada puesta. La última palabra, obviamente, es que la tiene la ley, no puede ser de otra manera. Y está con nosotros ya Santiago Torres, que fue, además, juez decano de Barcelona. Señor Torres, bienvenido. Mucho gusto. ¿Usted pensó alguna vez que íbamos a llegar a este punto en el que nos han metido los independentistas de Cataluña, esta votación la semana que viene? ¿De verdad? Sí. Pues es evidente que se veía venir desde hacía tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Había hechos que demostraban que había una tensión nacionalista que era inclusive superior a lo que yo había vivido en el País Vasco. Por ejemplo, el tema educativo, el modelo educativo de convergencia era bastante más radical, por ejemplo, que el que proponía Herri Batasuna en aquella época en el País Vasco. Era una cuestión que era cuestión de tiempo y que han ido cayendo, sobre todo porque ha habido una falta de presencia de los órganos del Estado y de la política estatal en Cataluña. No se han cumplido nunca, aparentemente, las sentencias, por ejemplo, en el campo concreto de la educación. A lo mejor es, yo tengo mala información, o la que viene mediatizada, pero uno tiene la impresión de que aunque haya habido sentencias de obligado cumplimiento, porque los jueces no es que provoquen respeto, provocan un temor bíblico. Nunca da la impresión de que a la familia, aunque haya una sentencia firme en favor de que se impartan determinadas horas o que una familia sea tratada de una determinada manera, pueden hacer después lo que le dé la gana y que los jueces como tales, que son al final los que tienen en su mano ese tipo de cosas, pues no hagan nada. Pues bien, fundamentalmente porque no es una cuestión que sea únicamente que se produzca en el ámbito de la educación, sino que se produce en otros muchos campos, por ejemplo en el tema del urbanismo, y que tiene que ver con otras muchas cuestiones de cómo los poderes públicos desoyen por razones de interés públicos que alegan los mandatos y las decisiones judiciales. Pero es bastante común. A mí me parece que hay dos planos, ¿no? Hay un plano de una creación de una realidad política que ha venido sucediendo desde el 78 sucesivamente en ampliación de competencias de la Generalitat y en incumplimiento de leyes educativas y de otro tipo de leyes, pero hay otro plano, que es el plano del desacato o desobediencia. Es decir, no nos enfrentamos a gente que haya hecho cosas con la lengua, nos enfrentamos a personas que han decidido no cumplir la ley y que además lo proclaman. Y lo llevan por escrito el lunes al Parlamento. Lo van a aprobar en el Parlamento. Es decir, van a decir, a partir de ahora ningún funcionario de la Generalitat va a cumplir las leyes que emanen de España. Esto para mí puede ser un delito de sedición. No sé si usted lo comparte. Ahora bien, ¿qué se hace con una sociedad capitaneada por un partido líder de la corrupción en Cataluña y que además está apoyado con un partido que es la contradicción máxima de la esencia de lo que siempre ha dicho ser Convergencia Democrática de Cataluña, es decir, el SENI, la clase media, la moderación, el entendimiento? Ante una contradicción estructural de esta naturaleza, ya no importa mucho si se cumplieron las leyes de educación. Lo que importa es ¿qué hacemos con el 47% de los catalanes que están dispuestos a apoyar ese disparate? Pues en primer lugar yo creo que la cuestión es básicamente la aplicación normal del derecho. Y eso creo que es el principio de todo, normalidad, tranquilidad y aplicación normal del derecho. Tú comentabas una cuestión, yo solamente tengo que leer lo que dice la ley. Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, es el alzamiento militar, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público en legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. ¿Tumultuariamente puede ser un condicionante?
Se hacen pública y tumultuariamente. Claro, es decir, ¿qué significa jurídicamente tumultuariamente? Tumultuariamente significa... ¿Es desorden violento? Sí. La falta, vamos a ver, lo que requiere los elementos del tipo son, por un lado, una acción concreta que es la colectividad en el ejercicio de la acción, y por otro lado el abandono de todo respeto al orden público, al normal cumplimiento de los derechos de los demás. A mí no se me ocurre que pueda producirse otra cosa ese pleno con el silencio de los ciudadanos que respetan el ordenamiento jurídico y que formulen precisamente esa cuestión. Se les podría acusar el martes a los firmantes o a los promotores de esa iniciativa de un supuesto delito de sedición. Es que sería muy probable que se pueda producir en esos términos, y precisamente es por lo que el Tribunal Constitucional ha actuado con toda la prudencia del mundo. Claro. Yo no tengo por qué tener una actividad preventiva. Yo soy un órgano que da una respuesta pasiva o posterior al hecho, y no estoy para prever la producción de delitos. Para eso está ya el Gobierno y para eso está ya el Ministerio del Interior. La cuestión es que un tribunal tiene que respetar y creer que todos los ciudadanos se van a comportar conforme a derecho. Claro. Y que al final, aunque se haya propuesto un debate sobre determinados extremos, que el resultado de ese debate puede ser plenamente jurídico. Me gustaría ver, Alfonso... Una cosa, porque en ese tema concreto, vamos a ver, porque desde la ignorancia total, es decir, un parlamento puede discutir lo que sea. ¿Se imagina usted, por ejemplo, el Parlamento de Castilla y León, al cual por cuestiones administrativas me debo, podría discutir mañana sobre la pena de muerte? ¿La reimplantación de la pena de muerte en Segovia? ¿O podría el Parlamento de Galicia, del que soy vecino, yo soy del Bierzo, justo en el límite, tener un debate sobre la declaración de guerra a Kazajstán? ¿O el de La Rioja sobre la caza y pesca del albanés en Zodiac? ¿Podría hacerlo? Le digo, por poner unos ejemplos. Por poder está claro que pueden. ¿Cómo vamos a poder debatir sobre la implantación de la pena de muerte en España? Otra cosa es que pierden el tiempo en estupideces. Pero seamos serios. Una cosa es hablar y debatir sobre lo que se pueda debatir, que eso es lo lógico de los parlamentos, aunque sea estéril. Y otra cosa es incumplir el ordenamiento jurídico y saltarse el ordenamiento constitucional y promover precisamente el que se deje de respetar el ordenamiento jurídico en el territorio español. Es un acto de secesión y es un acto de sedición. Y llegados a este punto, ahora te doy la palabra, Miguel Ángel. Me gustaría que viéramos lo que decía precisamente ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y también el ministro de Justicia. Lo ha reiterado y lo veremos seguramente dentro de muy poquitos minutos, cuando el Consejo de Ministros ya haya concluido y comience esa rueda de prensa hoy posterior al Consejo de Ministros y la vicepresidenta diga: está todo preparado, aquí todos somos iguales ante la ley, y con toda naturalidad, si se produce algún hecho que se pueda considerar delictivo o inconstitucional, pues se pondrá en marcha la maquinaria del Estado de Derecho. Pero vamos a ver lo que han dicho por ahora el presidente Rajoy y el ministro Català. Ese proceso de ruptura no va a llegar a parte alguna, que España no se va a romper, que el Estado tiene los instrumentos suficientes para que sea así, pero lo que más importante es que algunos recuperen el sentido común que nunca debieron haber perdido. Pues si se aprobase, por lo tanto, el Gobierno lo que haría es estudiar esa hipotética resolución del Parlamento, y en el caso de que esa resolución, como puede parecer por los borradores que conocemos, sea contraria, en nuestra opinión, a la Constitución, pues se produciría una impugnación de esa resolución ya adoptada ante el Tribunal Constitucional. Una resolución que, fíjense ustedes, lo que van a escuchar ahora, si lo dice alguien que no es de izquierdas, supongo que se monta la mundial. Pero lo ha dicho Alfonso Guerra, y lo ha dicho con todo el sosiego del mundo y con toda la contundencia que la situación tan excepcional merece, porque claro, nunca se previó por parte del legislador ni del constituyente que las propias autoridades públicas españolas fueran a ir contra la legalidad vigente. Es que esto no estaba pensado. Entonces, fíjense lo que ha dicho Alfonso Guerra, lo dicen otros socialistas ilustres, pero merece la pena que presten ustedes atención a lo siguiente. Y esto no es nuevo, es que esto en la época que nosotros estamos recogiendo los materiales, en la época de la República, ya se intentó. Y la República contestó muy bien a ese intento de rebelión. Esperemos que ahora salga igual. Y decía previamente que esto que está ocurriendo en Cataluña, no lo hemos visto aquí, se puede calificar como una rebelión contra la ley o golpe de Estado civil. Eso es lo que ha dicho Alfonso Guerra.
Pues... Ex juez Torres, primero, porque estamos hablando, no, me gustaría preguntarle a quien ha sido juez, a quien ahora mismo es un jurista de reconocidísimo prestigio, pero que ha estado también en el papel de los jueces. ¿Esto es un golpe de Estado civil? Usted hablaba de sedición. ¿Eso es un golpe de Estado civil, como dice Alfonso Guerra? Las calificaciones políticas me merecen todo el respeto habido y por haber. Yo lo que creo es que debo comportarme de una forma más exactamente jurídica y pensar y hablar de lo que habla el Código Penal. A mí me merece mucho respeto, fundamentalmente, que se pretenda por parte de todos y me interesa fundamentalmente este testimonio que ha hecho público Alfonso Guerra porque demuestra una verdad que es evidente. España no es patrimonio de ningún partido. España es patrimonio de los españoles y que hay que superar precisamente las discrepancias de opinión sobre cómo organizar el Estado para defender lo que es precisamente la unidad de España. Y eso es una labor muy importante. Yo no voy a hablar de golpes de Estado porque me parece que sencillamente es un pronunciamiento colectivo de un grupo de personas que están en la sinrazón jurídica, política e institucional y que tendrá una respuesta ordenada y jurídica por parte del Estado español. Jordi, a ver, Miguel Ángel, sí. Ellos siguen dando pasos. Este pleno se convoca sin que estén compuestos los grupos parlamentarios. Y no hay un juez de guardia que pare esto. Oiga, perdone, usted, déjame terminar. No, solo era... Usted deje que los grupos parlamentarios se formen, atienda su reglamento y después convoque, pero van dando pasos y aquí los jueces, al final, perdóneme, don Santiago, siempre encuentran una excusa para echar la culpa a los demás. Entonces digo, ¿en el Tribunal Constitucional cree usted que se estarán dando cuenta de que esto es grave y que no pueden dar una solución a esto dentro de 6 años? Vamos a ver, yo lo que tengo claro es que no hay que matar moscas a cañonazos. Los jueces son, primero, la última razón del argumento del Estado, porque tienen el poder de hacer ejecutar la ley. Y evidentemente no merece tomar de entrada esas acciones cuando todavía no se ha producido ningún tipo delictivo. Lo único que se ha hecho ha sido el anuncio de que se va a producir un determinado debate y a partir de que se cumpla o no se cumpla es cuando se produce la reacción por parte del aparato del Estado. Eso es la lógica. Pero el martes ya se ha incumplido el reglamento. El reglamento no es... El incumplimiento de un reglamento es discutible y discutido y no es ningún delito. Claro. No es ningún delito. Es sencillamente una decisión que se ha adoptado en una mesa de portavoces que aún no está efectivamente constituido. Puede viciar jurídicamente ahora esa ya sí, resolución. Porque este viernes vencía el plazo y el Partido Popular, el Grupo Popular ya se ha constituido. Efectivamente. Y ya tiene portavoz y ya está. Precisamente me interesa mucho lo que dice el juez, porque yo creo que en este pulso con partidos, personas, instituciones que incumplen la ley, tenemos que ser exquisitos en el cumplimiento estricto de la ley y en la forma de aplicar la ley. Y yo creo que eso podríamos decir que en los últimos 4 años se ha dejado de actuar, políticamente sobre todo y a lo mejor jurídicamente. Pero yo creo que en la situación en la que estamos, lo que ellos quieren, o sea, lo que los partidarios de esa resolución pretenden, es poner nervioso al Estado para que el Estado se equivoque. Y yo creo que esta es una partida de paciencia, que hay que actuar con rapidez, pero con todo el mecanismo y la concreción de cómo Bueno, pero y sobre lo de Alfonso Guerra, que yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo en que es una figura política... disparate. Es una figura política de golpe de Estado civil. Es una denominación política. Sí. Es rebelión o sedición. Bien, pero es cuando la autoridad se vuelve contra el poder legítimo del Estado. Claro, podemos del que emana su autoridad, por cierto. Pretender ahora pensar que ahora la solución a este problema es lo que ocurrió en el 34, de que se detenga la gente, se la meta, llegue el ejército, meta a 3.000 personas en la cárcel, etcétera, etcétera, es un disparate. Porque además hay una cosa... Sí, es que esa fue la consecuencia de la declaración de la República Catalana. Es decir, pero lo que estoy diciendo es una... Lo que quiero decir... Que no había ni teléfono. Lo que voy a decir es una cosa. Oye, no, vamos a ver, perdóname. No, déjame acabar. Porque voy a hablar de lo de que decía Miguel Ángel. En España, no, para lo que llamar quiero a Barcelona había que mandar una paloma mensajera. Y eso fue hace 90. Sí, no, bueno, digo lo que estoy hablando de lo que dice Alfonso Guerra. Perdóname, lo que quiero decir es lo siguiente. La estrategia del sector
independentista irreductible de esa camarilla, vamos a llamar, porque Convergencia, y estoy de acuerdo con alguna gente que dice esto, Convergencia como partido ha dejado de existir porque ya no representa ni a sus votantes ni tradicionales, es una gente que ha empezado a huir hacia adelante para poder salvarse y mantenerse en el poder, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre. Eso es lo que pretende. ¿La estrategia cuál es? Provocar un conflicto, una reacción cada vez más elevada, y por eso estamos en plena situación, en plena campaña preelectoral o electoral, como queráis, para generar tensión, para que haya un conflicto y pueda intervenir a nivel internacional los países. Eso es lo que quieren. No coja las palabras de Alfonso Guerra no quieren eso. No quieren el rábano por las hojas. Vamos, a ver. Él hace una referencia histórica. Cuando eso se produjo, que fue hace más de 80 años, que le dije que no había teléfono con Barcelona, pero no se podía hablar por teléfono, le mandan un general que le dice que le ponga y le enseñan un cañón a Company. No, hubo 43 muertos. En este momento hubo 43 nadie va a mandar un cañón ni nadie va a mandar un general. El señor Montoro le basta dándole a una tecla tener un grado de presión mucho más grande que el que tuvo el general Berenguer, con un megáfono, que además no era de filas, que era de los de agujero, coño. Toda la transmisión que llevaba Berenguer era un megáfono. Alfonso, perdóname. Yo lo único que he dicho es, con todo el respeto que me merece Alfonso Guerra, me parece un tipo muy inteligente y que está muy bien, dice cosas muy acertadas. Muchas veces, en esta ocasión, me ha parecido que se le ha ido un poco la mano. Tú estás con el general Rodríguez, que lo que hay que dar es amor y cariño. No. Ahora vamos lo que estoy diciendo es que la estrategia es elevar la tensión. Y esa estrategia en Cataluña les interesa. Y yo creo que también, por ejemplo, el Partido Popular le viene muy bien que solo se discuta de Cataluña y que eso puede servir para ganar las elecciones. Pues yo creo que los estrategas del Partido Popular juegan a eso un poco, porque la propuesta de Mariano Rajoy es impresionante para los catalanes. Impresionante. Al juez que fue decano, al ex juez. Es que me sale de tantos años. El juez siempre fue. Perdone. Sigue siendo juez. Eso tiene carácter. Como la milicia. Cataluña, según lo vemos nosotros o algunos, Cataluña es un territorio donde no se cumple la ley desde hace muchos años. Las sentencias del Tribunal Constitucional no se cumplen, no hay libertad en la calle, a la gente se le prohíbe hablar español o rotular en español. No digas eso. Si tienes una tienda no puedes rotular en español. Sí, y no hay se le multa. No hay ningún juez que salga en defensa de la libertad, de la democracia, de la ley. ¿Por qué? Y Dios nos libre de los jueces justicieros. Pero, por ejemplo, los Puyol... Dios nos libre. Y los Puyol... A los Puyol no se les mete en la cárcel, Artur Mas no se le investiga... es decir, ¿pero qué tienen miedo los jueces en Barcelona? Por favor. ¿Qué les pasa a los jueces? Yo no conozco ningún supuesto de intimidación a ningún juez en Barcelona, eso lo aseguro. Y creo que además estamos hablando de una cuestión de centrar en los jueces lo que es una respuesta del sistema judicial en el que, qué curioso, los jueces no tienen que ir a buscar delincuentes. Los jueces tienen que decidir si alguien es delincuente o no. Y los jueces lo que tienen que hacer es analizar que lo que le trae el Ministerio Fiscal o el Ministerio del Interior es delito o no es delito. Pero si los fiscales o el Ministerio del Interior no aporta los elementos para sustanciarlo, no hubiera el juez a buscar a quién condenar. Eso estaríamos buscando como un personaje en busca de autor. Hay alguno que lo ha hecho en la profesión de usted. Y así le va, ¿verdad? Así le fue. Bueno, pues entonces, las cosas creo que tienen que ser un poco más sensatas. No son los jueces los que tienen que ir a buscar la resolución de los conflictos. Los jueces tienen que recibir las reclamaciones de justicia de los ciudadanos. Ese es el orden lógico y no esperar que los jueces vengan a arreglar la inacción de otros poderes del Estado que sí que tienen la responsabilidad de hacer lo que tienen que hacer porque están investidos del poder constitucional para ello. En concreto, el ejercicio de la política criminal que le corresponde exclusivamente al Gobierno a través del Ministerio Fiscal. Bueno, pues, pero a mí lo que no me queda claro es cómo es posible que desde hace 30 años se sepan las fechorías de los Puyol y una por una todas han caído en el cajón. Las que sufrieron procesos judiciales, y de eso sé un poquitín, porque lo escribí en un libro en el año 95 o 94, con denuncias que ahora son exactamente iguales y casualmente no llegaron nunca a ningún... y con querellas. A lo mejor es que eso no es más que la evidencia de que nuestra justicia no funciona todo lo bien que debiera funcionar y que ahora que estamos hablando del repensarse reformas constitucionales, la primera precisamente tendría que ser la de la justicia. Bueno, pues yo creo que eso no está mal tirado, desde luego, y además aquí lo hemos hablado en algunas ocasiones. Pero fíjense ustedes, todavía sigue coleando, y cómo no,
el fichaje estrella de Pablo Iglesias, el que fue el jefe máximo de los militares españoles después del rey, el general, porque todavía lo es. Pues yo no sé si ya lo es o ya tiene la baja, porque dice ayer que la ha pedido, pero no sé si ya la tiene. Pero bueno, el general Julio Rodríguez que va a ser cesado. Va a ser cesado. Lo lo ha anunciado ya. Pues aquí está la noticia, va a ser cesado el general Julio Rodríguez, el que fue el militar elegido por José Luis Rodríguez Zapatero como para regir los destinos de los militares españoles y que es el fichaje estrella, ya lo saben ustedes, de Pablo Iglesias. El partido de Pablo Iglesias, les recuerdo yo, que se presenta estas elecciones en Navarra con Bildu. Bildu ha asesinado a 103 militares en España, a más de 500 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre policías y guardias civiles, y en total a 800... ETA ha asesinado, perdón, Bildu no, esto es un lapsus. ETA ha asesinado a todas estas personas, 829 asesinados, y resulta que no condena a Bildu los asesinatos de ETA. Y el máximo representante de los ejércitos en España ahora se va con el partido de Coleta Morada. Aquí hemos hecho hasta bromas, ¿no?, con Coleta Morada. A mí esto me parece muy serio. Y está ya con nosotros Leopoldo Muñoz, coronel retirado y presidente de la Asociación de Militares Españoles. Bienvenido, coronel. Gracias por estar aquí. Y quería yo que viera... Bueno, primero una valoración sobre este fichaje, este cambio de chaqueta. No sé si es de chaqueta, la verdad. Dejarla pasarse a las filas de Podemos, no me atrevo a calificarlo. Le pido a usted una primera valoración. Pues se me viene a la memoria un recitado de una marcha que se llama La Canción del Soldado. El recitado, que es de mucho antes de la Constitución, por supuesto, y que yo creo que es lo que representa el sentir debe ser el sentir del militar, dice: soldados, la patria entera, para vosotros sagrada, palpita en esa bandera que os entrega la nación. Traidor, el que la abandona o la vuelve amancillada. Que la patria no perdona el crimen de la traición. Para nosotros, evidentemente, todavía, si no ha pasado, e incluso aun cuando pase a retirado, seguirá siendo un general de acuerdo con la adición al artículo 115 de la ley de carrera militar, que se ha puesto modernamente porque era una cosa que estaba olvidada. Dice que los militares retirados, podemos utilizar la tarjeta militar diciendo el empleo y después retirado. O sea que si este general pasa a retiro, sigue siendo general. Pues efectivamente. Entonces, para la nosotros, noticia, por supuesto, ha traicionado el juramento que ha hecho. Eso está claro. La noticia nos la da Miguel Ángel Rodríguez. Ha sido cesado por pérdida de confianza. Ya ha sido cesado directamente el general Muñoz. Sí, pero entonces, no pierde el rango, ni pierde. Si es cesado, hay que ver ahora. Si es cesado, pierde el rango. No, tampoco. No. Cesa y lo dejan disponible. No ha pedido su baja. Militarmente cuando te degrada. Ha pedido su baja. De todas formas, estando en la reserva, yo creo que es un poco fuerte eso de traidor, ¿no? Porque, hombre, que seremos un partido legal que acepta la Constitución, que acepta las leyes, que tal, y entonces decirle que es traidor porque se presenta de candidato. Es el que no responde, no por el punto de vista político, el que no responde ni cumple su juramento. Perjuro, me da exactamente igual. Traidor. Si me permite, vamos a ver. A mí me puede gustar o no gustar, puede parecer coherente o no coherente la posición política de este señor. En el momento que deje de estar de militar en activo, recupera la capacidad constitucional de presentarse en las listas electorales y de formar parte de un partido. No. Sí, igual que un juez. No. Militar en activo se pasa de militar en activo a reserva. Y creo que está en la reserva. Estaba en la reserva. Él ha pedido el retiro. Bueno, un momento, si pide el retiro, eso ya sea otra cosa. No, a eso me refiero. Él ha pedido el retiro. Cuando se lo conceden, él no ha hecho más que un anuncio. Estamos en el mismo caso del Parlamento catalán. Todavía no ha ejecutado un acto al que se le pueda pedir responsabilidades o políticas jurídicas. Sí, porque le han anunciado como número 2. ¿Tú sabes que Zapatero cesó al general Mena precisamente por hacer unas declaraciones pidiendo más Constitución y solamente por hacer esas declaraciones políticas? Ya lo ha cesado Soraya. Lo que quiero decir de lo que estamos analizando, independientemente del juicio político que nos merezca, si un general que pide la reserva, el retiro, la reserva, como se llame, cuando se presenten unas listas electorales que nos pueden parecer abyectas o como queramos,
es legítimo y es legal. Es legítimo y legal, no hay ninguna duda. Ahora, vamos a ver, él tiene declaraciones. Sí. Ayer, para su desgracia, le preguntaron por Cataluña. Pues yo me quedé pasmado. Cierto que es un hombre técnico, es muy poco militar, las cosas como son, no es porque sea de aviación. Vamos a escucharlo. Pero Vamos a escuchar lo que la dijo sobre declaración Cataluña. que te quedas que dice pasmado. que no se resuelve con la ley. Pasmado. Que no se resuelve con la Pasmao. ley. Que esto con enamoramiento, pero esto no es broma, ¿eh? Esto lo ha dicho todo un general Rodríguez. En Cataluña es un problema que se soluciona políticamente, no con la ley. Creo que lo que hay que ir a España, lo que hay que ir a Cataluña es con una propuesta que enamore. Hay que dar a fe. Que el jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta hace un cuarto de hora diga que no se soluciona con la ley. No, hermanos, eso fue lo de Bono que dijo, prefiero morir a matar que manda huevos para ser ministro de Defensa. Vaya mensaje a los infantes de Marina. Yo prefiero ese de que vamos a invadir Cataluña con el ejército, los tanques. No es porque sea general división o haya sido durante 3 años el número 1 del ejército. Pero no puede alguien con 2 dedos de frente, una pizca de sentido común y algo de lógica decir que el problema es político. No, que el problema no se resuelve con la ley. Claro, pero bueno, nos hemos vuelto locos. Claro, no. Nos hemos vuelto locos. Pero a mí no me parece tan disparatado. Pero es que, está mal expresado, pero no está mal. No está mal expresado. Está mal expresado. Dice que se resuelve con política. Su único acto de guerra, su único acto militar relevante, el que ha quedado para la historia y le acompañará hasta la muerte, es lo de la Lacrana. Y yo os recomiendo a todos vosotros que leáis 4 minutos de Arturo Pérez Reverte, donde explica cuál es el comportamiento de este hombre siendo el número 1 y de la ministra en aquellas circunstancias. Su gran éxito fue permitir que los flacos se fueran con la pasta. Es el único. Y después hacer una rueda de prensa en que dejó a los militares como el betún, que con el helicóptero no habían sido capaces de cazar la Zodiac. Y yo te digo, con esos patines que te alquilan en Mallorca y con un palo de golf, nosotros pillamos a los flacos con la pasta. Mira, si llevan 8 millones, te digo yo. Podemos hablar de que no te gusta y está muy bien y que lo descalificas, es evidente. Bueno, pero yo creo que también a mí me gustaría hacer una reflexión sobre este tema. El hecho de que un general del ejército en este país haya decidido sumarse a la lista de Podemos no es un general cualquiera. No es un general cualquiera. Merece una mínima reflexión de qué está pasando en España y qué está cambiando. Porque perdóname, expresa que hay muchos ciudadanos, incluidos los militares, que no están muy contentos con lo que pasaba y con quién gobierna. Bueno, pero esto y cómo han defraudado a los ciudadanos. Nos hemos vuelto y las aspiraciones de cambio. Que la única alternativa es que sigan mandando siempre los mismos, pues hay gente que no le gusta. Pero creo que vamos a situar. Vamos a ver. Dice que hay que resolverlo con la política. Y eso lo dice todo el mundo. Vamos a situarnos. Este señor, que ahora ha sido cesado, jefe del Estado Mayor del Ejército con Zapatero, resulta que tiene información sensible. ¿Por qué? Porque el máximo jefe de los ejércitos españoles estamos dentro de un sistema que es la OTAN, que ahora critican, que Pablo Iglesias decía incluso que quiere que nos salgamos de la OTAN, ahora que se ha customizado, pues ahora ya no hay que salirse, pero el general Julio Rodríguez ha sido el máximo responsable del ejército en España y tiene información muy sensible de España. Responsable de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, sí, el GEMAT. Y tiene información muy sensible de España, no es un general cualquiera. Y de la OTAN, efectivamente. Entonces, del mismo modo que el juramento a la bandera, eso no se extingue, otra cosa es que se dedique a hacer política, ahí yo no opino nada, del mismo modo que seguramente si hubiera existido, no se hubiera suprimido la figura del Tribunal de Honor, este caballero estaría sujeto ahora posiblemente a un procedimiento de Tribunal de Honor para expulsarlo del ejército, de la Fuerza Armada. Eso estoy completamente claro, porque es que hay que ir al fundamento, no a lo accesorio y tal. Es decir, cuando se jura o se promete, eso es una cuestión que tiene que durar toda la vida. No se puede jurar un rato y después volver. Pero, coronel, por lo menos siendo militar. Y por supuesto, en esto también él ha prometido, ha jurado. ¿Cuál es lo que ha cometido? ¿Qué delito ha cometido? Perdón. Eso se puede mirar ahora. Otra cuestión que es que lo que él hace, el delito que ha cometido es un perjurio, porque él ha jurado. Sí, eso para usted será así. Estoy hablando del punto de vista, militar.
porque no se jura defender incluso dando la vida para después cambiar así como así, en absoluto. Es decir, cuando se jura hay que ser serios y entonces ese juramento tiene que durar siempre. En el caso de los conocimientos que tiene, también él, al jurar o prometer, al entrar dentro de ese cargo de jefe de Estado de la Defensa, efectivamente ha jurado prometido no decir nada de lo que oiga y haya participado en las reuniones, por ejemplo, de la OTAN o de aquí dentro. Bueno, pues eso está en la ley. Otra cosa es que alguna persona diga, bueno, eso es igual. No, pero ¿cómo yo no lo he visto. No, yo creo que está comentando que es que él, pero él lo sabe y lo conoce. Y entonces una persona que anticipa su punto de vista como poco menos que diciendo que Cataluña pues hay que resolverlo no con la ley, sino de ese modo, apoyando a Podemos, que también es partidario de otro régimen distinto, lo cual evidentemente es legítimo, claro. pero no para un militar. El militar, la misión que tiene única y exclusiva es mantener el orden constitucional, pero no por estar en la Constitución, sino porque es el deseo del pueblo soberano. Es decir, el pueblo soberano, si no hay personas, si no hay pueblo, no hay nación. Y por tanto, los ejércitos están para mantener el orden constitucional en cada momento. Cuando ha habido república, pues ha defendido a España como una república, cuando hay monarquía y tal. Luego entonces, como la misión es esa, y eso solamente por lo que yo veo lo entendemos los militares y algunos más, pues entonces eso evidentemente es un delito, porque es un perjurio, y que yo no sé, pero yo creo que es un delito. Otra cosa es la opinión de cada uno y su punto de vista. Yo creo que no ha cometido ningún delito, pero en fin. Bueno, pero el caso es que yo me pregunto cómo verán desde la OTAN el hecho de que el máximo del responsable de las Fuerzas Armadas Españolas, que ha tenido información sensible, la seguridad nacional ha estado en sus manos, resulta que ahora se pasa a un partido antisistema, un partido hombre, el partido de Podemos no es antisistema, exactamente. Se está customizando, pero es antisistema, desde luego, hombre, le gustan los regímenes como Venezuela. El problema es si un militar, vamos a ver, es decir, lo chocante en este asunto es partidario de los referéndums de autodeterminación. ¿Qué hará el general Rodríguez cuando suene la pachanga cutrefacha, que es como su jefe denomina el himno? ¿Qué hará? La cutre pachanga fachosa. ¿Qué es lo que hará? Bueno, pues que la ha oído, hice ayer cálculos, lo conté ayer en el Cascabel, la ha oído unas 12.560 veces, y entre las dianas, las retretas y las izadas del himno y las bajadas del himno en su vida. Entonces, aquí el contraste, lo llamativo es el general, no Podemos está ahí, claro. Y es legal lo que hace el general, pero es llamativo que alguien, y yo la única explicación que se me ocurre es que al final, y vamos a lo esencial, Zapatero era Podemos. Cuidado. ¿Quieres ver lo que dijo ayer Beatriz Talegón aquí? Es coherente con lo que era. Él fue el jefe militar de Zapatero. Pero Podemos, Carlos, quiero que veáis lo que decía Beatriz Talegón ayer, diciendo por dónde va este fichaje y quién ha podido estar detrás en la cocina para haber fichado al general Rodríguez por parte de Podemos. Pásmense. No es lo mismo que Pablo Iglesias llame a la puerta de alguien y tal, a que alguien cercano a determinadas personas, determinados sectores del PSOE que no son precisamente afines a Pedro Sánchez, están planeando posiblemente una subida de unos para una bajada. Una fusión. Ahora vamos a hablar de ese partido. Los territorios están empezando a darle collejas ya a don Guapísimo porque está metiendo la pata y porque está enterrando en vida al PSOE. Ahora ya parece que los varones territoriales empiezan a decir que es que Pedrito no es capaz ni de llenar con 200 personas un acto antes de ayer. Beatriz está diciendo que los poderes fácticos de la izquierda, ante la evidencia de que el bueno de Pedro Sánchez no pita, porque no pita, lo que están haciendo es moviendo los hilos de manera que haya una especie de moderación formal de Podemos para que aquel Podemos que provocaba mucho rechazo en determinados sectores de la izquierda sea ahora cogido como algo natural. O sea, más claro agua. Aquí en este fichaje vamos a ver, hay socialistas contra Pedro Sánchez que están moviendo... Yo sí que eso lo creo, pero ¿sí? yendo al caso del general,
Vamos a ver, esto puede... Bueno, es que va por esta cuestión, Claro. por el fichaje del general. Yo no creo que haya ahí una maniobra de descrédito de Pedro Sánchez metiendo al general en la lista. Yo lo que creo es que la época de Carmen Chacón fue un disparate. Carmen Chacón utilizaba el Ministerio de Defensa y su marido, perdón que saque esto, no es machismo ni nada, es una realidad objetiva porque también es un personaje político, Barroso, participaba en las reuniones oficiales del Ministerio. Hay enormes disparates en la época de Zapatero y yo no me podrá decir nadie que yo fui escudero de esos disparates, ¿no? Ahora bien, yo creo que para que nuestras críticas sean eficaces no hay que desmesurarlas. Primero, este señor tiene derecho a presentarse en la lista de Podemos. Segundo, políticamente me puede parecer una chapuza, un desastre y una coherencia. Tercero, eso no, en mi modesta opinión, y perdone, coronel, en mi modesta opinión no es un delito de deslealtad. Cuarto, ¿tiene secretos? Bueno, todos tenemos secretos, él más. Pero mientras no los revele, lo que no hay ningún artículo en ninguna ley española que prohíba a este señor, cuando se pase a la reserva, presentarse en una lista. Pero una pregunta, ¿y presentarse en una lista que planea la ruptura de España y que dice que la autodeterminación está bien? Eso nos puede parecer una incoherencia, una barbaridad, y nos puede parecer que el tío está loco o que nunca fue coherente. Pero hasta ahí. Pero no podemos desacreditar el derecho de este señor a hacer lo que está haciendo. Miren lo que decía Alfonso Guerra sobre... Es muy cortito. A usted le ha sorprendido, ¿verdad? Creo que a todos, ¿no? Pues si le ha sorprendido se lo tiene que preguntar a él, porque eso solo lo puede contestar él, porque se lo tiene que hacer mirar. Tiene que hacer mirar, ¿no? Un ejercicio de coherencia. Yo quiero preguntar al coronel, y yo sí que le felicito por la claridad que ha tenido en la expresión de la definición del personaje. ¿Cree usted que durante la época en que fue el GEMAT tuvo un comportamiento favorable a Podemos, a esta ideología, o es una cosa sobrevenida? No, estoy hablando de la ideología, en fin, Chávez sí que existía, el marxismo existía. ¿Teníamos un GEMAT marxista? Yo creo que no. Marxista yo creo que no. Lo que pasa es que evidentemente... para algunos sí. Para ti sí. No, yo creo que no era marxista en el sentido lato de la expresión, pero lo que sí está claro es que yo creo que tampoco respondía a lo que ahora están de moda la expresión, a los parámetros que debe de ser un militar. Es decir, el militar, vuelvo a decir, está para su misión en la que es y además para cumplir y hacer cumplir la Constitución en todo, más que el resto de incluso de lo... En esa época hay una gran misión que es la de Afganistán, que es muy importante, que ahí no hay ningún reproche que hacerle, él obedece órdenes de la ministra y algunas operaciones concretas, yo he contado la de la Alacrana, que es la única en que se le puede sacar, pero a lo mejor él obedecía órdenes. Es decir, Alfonso, no, creo que no se te oye. Miradme entre tanto, fijaros... Es que siempre me boicoteáis. Yo siempre que voy a los sitios llevo una racha en las televisiones que de la que no me echan, me boicotean. Creo que se ha resuelto ya. La Alacrana es el secuestro... Del pesquero. Es que por los piratas, Vamos a ver, no se me oye, pero para que se me oiga. Sí, ahora ya Vamos a ver. Es decir, en la operación, en lo que es Afganistán y el despliegue español en Afganistán, yo creo que tiene mi coronel una actuación impecable. Él es un técnico, no viene de tierra ni viene de aviación, y es un técnico con mucha experiencia en OTAN, en Eurofighter y con mucho conocimiento. Y cuando ves sus declaraciones, yo estuve mucho tiempo entonces en Afganistán, su comportamiento es absolutamente correcto e impecable. El punto en el que se le ha criticado enormemente con posterioridad fue lo que ocurrió cuando unos piratas somalíes secuestran a un pesquero español que se llama la Alacrana y el CNI, con dinero de todos los españoles, va hasta allí y deposita sobre la Alacrana un saco con 8 millones de dólares o de euros, no sé lo que era. En ese momento, el ejército español que está, las tropas españolas, la marina española que está desplegada en la zona, piden permiso al ministerio, eso lo ha contado con todo detalle y con testigos Arturo Pérez Reverte, el que mejor, para actuar y perseguir a la fobia. Y entonces durante 4 minutos eternos, mientras los infantes de marina están allí abajo, jurando en arameo y locos por la música, que es lo que normalmente cuando estás en esas circunstancias debe ocurrir, pues desde el ministerio, desde el GEMAT, hay silencio absoluto. Y tarda 4 minutos en dárseles la orden, con lo cual no fue por comunicación, sino porque probablemente recibía órdenes de su superior, que era Chacón, que le dijo no menearlo, no hagáis nada. A mí lo que me pareció vergonzoso, y termino ya porque estoy capitalizando esto, es que al día siguiente se hace una rueda de prensa
en la que la explicación que da Rodríguez es que el helicóptero español, los helicópteros de guerra españoles, son incapaces de alcanzar una Zodiac, que te digo yo, con la motonáutica la pillamos nosotros. Oye, cada vez que dices Rodríguez doy un brinco en la mesa. Refiérete a... El general Rodríguez. Como te has puesto galones ahí, pues ya está. Pero quieres ver cómo... Pero queréis ver cómo... Yo cada vez que gritan en la calle, oye, rojo, giro la cabeza. Oye, pero queréis ver cómo el general Rodríguez, cesado esta mañana ya por el gobierno de España, dice que intelectualmente él siempre ha estado del lado de los de Podemos. He estado siempre interesado intelectualmente, he seguido el programa de Podemos desde que hicieron su propuesta de programa económico, de que se participó en las elecciones europeas. He tenido siempre curiosidad por su proyecto y me ha parecido siempre un proyecto ilusionante, que ha aumentado la ilusión de la gente por la política. Yo fijaros, estoy viendo al general Rodríguez y si en vez de ver la imagen ponemos la imagen de Zapatero, es que me parece que podía haber dicho lo mismo que acaba de decir el señor Rodríguez. Sí, no, sobre todo de los besos. Esto de la Cataluña se arregla con amor. ¿Cómo que no? Oye, Cataluña se arregla con enamoramiento, no con la ley. Aquí tenemos un juez, tenemos a un coronel, ex juez Torres, perdóname, para concluir esto, ¿Cataluña se arregla con el enamoramiento? Bueno, yo tengo que decir un par de cosas. En primer lugar, hay determinadas profesiones, como son precisamente los militares y los jueces, en que la intervención en la lucha partidaria está absolutamente contraindicada. Sí. Absolutamente contraindicada. Hay que colgar la toga o hay que quitarse las puñetas y hay que quitarse el uniforme para poder meterse en la lucha política. La segunda cuestión es que no me extraña todo lo que le está lloviendo porque se ha metido voluntariamente en una decisión. Aparte de eso, lo que sí que tengo que decir es que yo comparto una cosa con él. Tenemos un conflicto de convivencia en España y ese conflicto de convivencia no se arregla con simples invocaciones a la ley que además no se desea ejecutar. Hay que repensarse el modo de convivencia entre los españoles y tenemos que llegar a convencernos de que somos más y mejor todos juntos. Sin duda, pero habrá que hacer que la ley se cumpla, ¿o no? Dejamos que se salte la ley. Siempre. Pues quiero que vean lo que acaba de decir la vicepresidenta del Gobierno en este Consejo de Ministros que precede al que ya probablemente se producirá de manera extraordinaria el próximo martes, cuando se perpetre por parte del Parlamento de Cataluña esa proclamación del camino hacia la independencia de España que quieren los secesionistas catalanes. Vean a la vicepresidenta. Cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y de las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y, si me permiten, más allá, por parte del Estado, porque este asunto lo tratamos como un asunto de Estado, que será siempre prudente y proporcional, pero firme y determinada. Que esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos. Pueden inventarse todas las cláusulas que quieran. Dicen que el papel lo aguanta todo. Pero la Constitución, las leyes y este Gobierno no lo va a permitir. Esto se acaba de producir y déjenme contarles también una noticia. La Santa Sede ha hecho público el nombramiento de Monseñor Juan José Omella como arzobispo de la diócesis de Barcelona. Monseñor Omella, obispo hasta ahora de Calahorra y La Calzada, Logroño, sustituye en el cargo al cardenal Lluís Martínez Sistac. El nombramiento se ha hecho público, como les digo, esta mañana a las 12. Quiero dar las gracias. Vamos a continuar, pero déjenme despedir al ex juez Santiago Torres, gracias por haber estado en Más Claro Agua, y al coronel Muñoz, muchísimas gracias. Y ahora recuerden, un 62% de las personas no oye bien y un 90%. Y fíjense, qué interesante. Les voy a presentar a José María de Moya, director del Centro Oficial de Educación Secundaria Online, INAV. José María, bienvenido. Gracias por estar aquí. Estamos hablando de un instituto, pero por Internet, online. Sí. ¿Para qué? Para conseguir la ESO. La ESO, no sé si sabes que en España hay 500.000 de jóvenes adultos menores de 35 años que no tienen la ESO. Esto habría que remontarse a los años de la LOCSE, fracaso escolar. O sea, llevamos 3 décadas con unas tasas de fracaso escolar que ahora afortunadamente han bajado del entorno del 30%.
que es gente que no se ha evaporado. Parecía que se evaporaban porque en los buenos tiempos encontraban trabajo con facilidad, trabajo bien remunerado y poco cualificado. Burbuja inmobiliaria, construcción, Turismo, todo tipo, todo este turismo. asunto. Pero toda esta gente ahora ha aflorado. O sea, han salido de esos trabajos y están en un callejón sin salida, están sin ningún tipo de formación, no tienen ni la ESO, que es el DNI formativo, es decir, es lo básico, y merecen una segunda oportunidad. Entonces nosotros hemos lanzado una solución que creemos que es muy buena y que consiste en facilitarles la obtención del título de ESO de forma online. Con lo cual, flexibilidad de horarios. Uno entra y se pone a hacer los estudios, todo por internet, con un seguimiento a la hora que uno quiere. Exacto, es decir, son adultos. O sea, del mismo modo que hay ya soluciones para universitarios que quieren obtener un grado universitario de forma online, son soluciones exitosas, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿por qué no para esta gente que tiene las mismas dificultades de acceder a un centro presencial? Claro. Y también a veces barreras incluso psicológicas? Es decir, es gente mayor que de pronto dice, joder, yo ahora volver al instituto a mis 30 años... Y verme ahí con esta edad. En un pupitre en el que no quepo, cuando tengo la posibilidad de a través de una plataforma online, en un solo año, conseguir el título de la ESO. Lo has dicho muy bien, flexibilidad, en cualquier momento puedo estudiar. Nosotros tenemos alumnos que estudian los fines de semana. ¿Por qué? Pues porque entre semana tienen cargas familiares, tienen trabajos o tienen otras cuestiones. Y ellos suelen decir, pues mis hijos estudian se sacan la ESO de lunes a viernes y yo de viernes a domingo. Pero esto está muy bien, porque encima supongo que habrá trabajos a los que quieran acceder y les pidan la ESO y no lo tengan. Es una forma de obtenerla en la que yo me pregunto, ¿cuál es la tasa de aprobados? ¿Cuánta gente hay matriculada y cuál es la tasa de aprobados? O sea, nosotros estamos consiguiendo una cosa que es muy buena, creo, y es que 2 de cada 3 consiguen el título. Cada uno dice 2 de cada 3, o sea, mirado al revés dice todavía 1 de cada 3 no lo consigue. Hay que ponerse en la piel de esta gente, ¿eh? O sea, es gente que lleva muchos años, viene de haber fracasado escolarmente. Para que uno tenga una idea, en la red de adultos de la educación, de los CEPAs, los centros de adultos, la tasa de aprobados rara vez supera el 10%, la tasa de aprobados. Con nosotros titula prácticamente el 70% de la gente consigue el título, sobre todo por lo que has dicho también antes, que es importante, que es la atención personalizada. O sea, aquí esto del online es muy importante y es maravilloso, y la flexibilidad, pero al final esta gente lo que necesita es que se la atienda mucho. Entonces uno tiene dudas y dice, aquí las resuelvo directamente por internet, y supongo que las personas ya mayores llegan con inseguridad diciendo, bueno, a ver si yo ahora me voy a examinar, voy a hacerla eso y me parece que lo llevo crudité, ¿no? Que tienen la autoestima la tienen baja, es decir, es gente que tiene realmente necesita una segunda oportunidad, pero necesita sentir el aliento en el cogote, ¿no? Es decir, nosotros el Departamento de Orientación nuestro les llama cada 15 días. Aunque ellos no se pongan en contacto con nosotros cada 15 días les estamos llamando, hacemos unas videoclases a través de desde la plataforma que tenemos, una videoclase, de manera que es para resolverles dudas en muchos casos, pero en otros casos es simplemente para animarles. Y encima con descuentos para familias numerosas, para parados. Merece la pena. Yo creo que es una forma de reciclarse estupenda y de conseguir el título de la ESO. José María de Moya, enhorabuena por la iniciativa que están ustedes desarrollando y gracias por habernosla contado. Y ahora ya saben ustedes que les preguntamos a todos, todas las mañanas hacemos una encuesta aquí en Más Claro Agua y queremos saber su opinión. Y hoy les preguntábamos, ¿ganará Mariano Rajoy a Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que nos ha respondido nuestra audiencia? 60%, 60,2% de ustedes piensan que sí que va a ganar a Pedro Sánchez. Hay un 39,8% que dice que no. Es su opinión. Feliz fin de semana a todos. Gracias por haber estado aquí hoy y ya lo saben, ahora se quedan con María Pelayo y María Miñas en Al Día. Y más Pasión de Catalanes. Hasta el lunes, sean felices.